Buenas, buenas. Hoy les traigo este video para que puedan utilizar como complemento al apunte relacionado con el lenguaje C. Este documento que tienen para descargar en la plataforma de alguna forma simplifica aquellos aspectos del lenguaje que vamos a utilizar en la mayoría de los ejercicios. No reemplaza para nada el material, tampoco la bibliografía, pero contiene los puntos más relevantes que utilizamos en la mayoría de los ejercicios durante la cursada. Así que, sin más preámbulo, arrancamos. En esta presentación vamos a introducir los conceptos esenciales del lenguaje de programación C. El objetivo es que entiendan cómo se estructuran los programas y qué elementos básicos necesitamos para empezar a escribir código. El contenido está organizado en 7 partes. Primero, los identificadores, que son los nombres que usamos para referirnos a variables, constantes y funciones. Después, vamos a ver los tipos de datos, que nos permiten representar distintos valores, números, caracteres, etc. Seguimos con las variables, que son espacios de memoria que usamos para guardar información que puede cambiar. También veremos las constantes, que, a diferencia de las variables, no cambian durante la ejecución del programa. Luego nos metemos con los operadores, que son los símbolos que usamos para hacer cálculos, comparaciones y asignaciones. Después repasamos la prioridad de los operadores, que determina el orden en que se evalúan las expresiones. Y cerramos con la conversión de tipos, que es lo que pasa cuando mezclamos distintos tipos de datos en una operación. Todo este contenido sienta las bases para poder resolver ejercicios y entender cómo funciona internamente un programa en C. Ahora vamos a hablar sobre los identificadores en C. Usamos identificadores para dar nombre a los elementos de un programa, como variables, constantes y nombres de funciones. Existen reglas que debemos seguir para definirlos correctamente. Primero, deben comenzar con una letra, ya sea mayúscula o minúscula, o con un guión bajo. No pueden contener espacios en blanco. El carácter guión bajo se considera como una letra, así que se puede usar al principio del identificador. El lenguaje C distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto se llama ser case sensitive. Después del primer carácter, podemos usar dígitos o guiones bajos. No pueden existir dos identificadores iguales dentro del mismo ámbito. Tampoco se pueden usar palabras reservadas del lenguaje, de eso hablamos en la hoja siguiente. Y por último, el punto se puede usar para acceder a campos de una estructura, por ejemplo, persona, apellidos paterno, persona edad o persona sexo. Vamos a hablar ahora de las palabras reservadas en el lenguaje C. Estas son palabras que tienen un significado especial dentro del lenguaje y que no se pueden usar como identificadores. Son comandos, estructuras o palabras clave que ya están definidas por el compilador. Por ejemplo, palabras como main o return ya las vimos en ejercicios anteriores. Main indica el punto de entrada del programa, y return se usa para devolver un valor. Si tratamos de usar estas palabras para nombrar una variable, el compilador va a marcar un error. Lo mismo pasa con todas las que aparecen en esta tabla. Por eso es importante conocerlas y evitarlas cuando elegimos nombres para nuestras variables o funciones. Ahora vamos a ver algunas sugerencias para elegir buenos identificadores. Lo ideal es que el nombre del identificador dé una idea clara de la información que representa. Por ejemplo, si una variable guarda la cantidad de alumnos, usar total alumnos es mucho más claro que usar simplemente X. También es recomendable evitar nombres demasiado largos, aunque los compiladores modernos suelen aceptar más de 31 caracteres. En general, las variables se escriben en minúsculas y se reservan las mayúsculas para constantes. Cuando el nombre tiene varias palabras, se suele escribir la primera en minúscula y las siguientes con la inicial en mayúscula. Eso se llama estilo camel case y ayuda a que el código sea más legible.
A la izquierda tenés ejemplos válidos como total alumnos, área círculo o base-1. A la derecha hay ejemplos que no son válidos como número o año, que tienen tilde, o 4 hermanos y 2016, que comienzan con un número. También hay errores como usar un signo de pregunta al principio del nombre, algo que no está permitido. Vamos a cerrar esta sección hablando del estilo camel case. Es una forma de escribir palabras compuestas sin espacios, en la que se usan mayúsculas para marcar el comienzo de cada palabra. Cuando todas las palabras empiezan con mayúscula, lo llamamos upper camel case. Por ejemplo, the upper camel case. Cuando solo la primera palabra empieza con minúscula, se llama lower camel case. Por ejemplo de lower camel case. Este estilo se usa mucho para nombrar variables o funciones porque mejora la legibilidad del código. En la imagen del camello podés ver cómo se representan visualmente las jorobas, que serían las mayúsculas en medio de la palabra. En los lenguajes de programación como C, los tipos de datos nos permiten definir qué tipo de información va a manejar una variable. Cada tipo representa una categoría de datos y ocupa una cierta cantidad de memoria que se mide en bytes. Por ejemplo, el tipo char se usa para guardar un carácter solo y ocupa un byte. Los números enteros se pueden representar con tipos como int, short o long, que ocupan entre 2 y 4 bytes, según el caso. Y si necesitamos trabajar con decimales, usamos tipos como float o double. Float usa 4 bytes y permite almacenar hasta 6 cifras decimales. Double usa 8 bytes y llega hasta 15 cifras decimales. En la tabla se indica también el rango de valores que puede representar cada tipo. Por ejemplo, un int va de menos 2.000 millones a más 2.000 millones aproximadamente. Cuando aparecen expresiones como 3,4e más 38, eso significa 3,4 por 10 elevado a la 38. Es una forma abreviada de escribir números muy grandes o muy pequeños, y se llama notación de punto flotante. Esta notación se basa en la notación científica que probablemente ya viste en otras materias. Acá vemos un caso particular que puede generar confusión al usar el tipo de dato char con la función scanf. En este programa se pide al usuario que ingrese un primer carácter y luego un segundo. Pero hay un detalle importante. Cuando el usuario ingresa el primer carácter, también presiona Enter. Ese Enter no se descarta, sino que el lenguaje lo interpreta como un salto de línea. Y como un salto de línea es también un carácter, queda en el buffer y afecta la lectura del segundo scanf. Entonces, cuando se llega a la parte que pide el segundo carácter, el programa no espera una nueva entrada, porque ya tiene algo guardado. Ese Enter. Como resultado, el usuario nunca ve el mensaje para ingresar el segundo carácter, y el programa no se comporta como se espera. Este tipo de errores es muy común al trabajar con scanf y el tipo char, y se debe tener cuidado con los caracteres invisibles como el salto de línea. Ahora veamos cómo solucionar el problema que aparece cuando usamos scanf con caracteres tipo char. Una de las formas más simples es agregar un segundo porcentaje en la misma línea del scanf. El primero captura el carácter que ingresa el usuario, y el segundo absorbe el enter, que también es un carácter. Otra alternativa es escribir un espacio antes del porcentaje. Ese espacio le indica al scanf que descarte cualquier carácter invisible que esté en el buffer, como el enter anterior. También existe una tercera opción, usando dos funciones getChar. Con el primer getChar se asigna el carácter que escribió el usuario, y con el segundo se consume el enter. Las tres soluciones son válidas, pero no se combinan entre sí. En general, para este tipo de casos donde se ingresan caracteres individuales, conviene prever este comportamiento para evitar errores en la ejecución.
Ahora vamos a hablar de las variables, un concepto central en cualquier lenguaje de programación. Una variable es un espacio de memoria reservado para guardar un dato, y su gran ventaja es que puede cambiar durante la ejecución del programa. En C, las variables deben ser declaradas antes de usarlas. Eso significa que hay que indicar qué tipo de dato van a almacenar, por ejemplo, si son enteros o caracteres. También hay que darles un nombre, siguiendo las reglas que ya vimos para los identificadores. Las variables se pueden declarar en distintas partes del programa. Si están fuera de todas las funciones, se llaman globales. Si están dentro de una función, se llaman locales. También pueden estar dentro de un bloque entre llaves o incluso dentro de una sola instrucción, aunque esa última forma no la vamos a usar en este curso. Una vez declaradas, es importante inicializarlas, es decir, asignarles un valor inicial. Si no lo hacemos, la variable puede contener basura, o sea, cualquier dato, que ya estuviera en esa posición de memoria. Y eso puede generar errores difíciles de detectar durante la ejecución. Las constantes se usan para definir valores que no cambian durante la ejecución del programa. Por ejemplo, si sabemos que un bucle va a repetirse 20 veces, ese número puede definirse como una constante. En el lenguaje C, eso se hace usando la instrucción define, escrita con numeral al principio. En el código de ejemplo se ve cómo se define la constante tope con el valor 20. Una vez declarada, podemos usar esa constante en cualquier parte del programa como si fuera una variable, pero su valor no va a cambiar. Esto hace que el código sea más fácil de leer y de mantener. Por ejemplo, si después queremos que el bucle repita 30 veces en lugar de 20, solo cambiamos el valor en una línea. Además, usar constantes evita errores y ayuda a que el programa tenga un comportamiento más predecible. En C, los operadores aritméticos se usan para realizar cálculos con números enteros o reales. Los más comunes son los que ya conocemos de la matemática básica. El signo más para sumar, el menos para restar, el asterisco para multiplicar y la barra para dividir. También aparece el operador por ciento, que calcula el residuo de una división entre enteros. Por ejemplo, si dividimos 15 por 4, entran 3 veces y sobra 3. Ese 3 es el residuo que devuelve el operador por ciento. Otro ejemplo, 17 dividido, 4 da 4 veces y sobra 1. Ese 1 es el residuo. Para operaciones más avanzadas como potencias o raíz cuadrada, usamos funciones especiales que vienen en la biblioteca math.h. Pau, con doble paréntesis, eleva un número a otro y sqrdat sirve para calcular la raíz cuadrada. En C existen operadores especiales que permiten aumentar o disminuir el valor de una variable en una unidad. El operador doble más, escrito como plus plus, se llama operador de incremento. El operador doble menos o menos menos se llama operador de decremento. Por ejemplo, si una variable num1 vale 10, al escribir num1++, su valor pasa a 11. Y si usamos num1 menos menos, su valor baja a 9. Estos operadores solo pueden aplicarse a variables, no a constantes. También se pueden expresar como equivalencias. Por ejemplo, a++ es lo mismo que escribir a igual a más 1. Y también se puede usar el operador más igual como a más igual 1, que es otra forma válida. Este último incluso permite incrementar en cualquier cantidad. Por ejemplo, a más igual 10 suma 10 directamente. Ahora vamos a ver un detalle muy importante sobre los operadores de incremento y decremento en C. Estos operadores pueden colocarse antes o después de la variable, y eso cambia el momento en que se aplica el incremento. Si el operador va después de la variable, como num1++, primero se usa el valor actual y después se incrementa. Eso se llama forma postfija. En cambio, si el operador va antes de la variable, como más num2,
Primero se incrementa y luego se usa el nuevo valor. Eso se llama forma prefija. En el ejemplo del código, resultado 1 recibe el valor de num1 antes de incrementarse, por eso muestra 10. Después, num1 sí queda en 11. En cambio, en la segunda parte, resultado 2 ya recibe el valor incrementado de num2, que pasa directamente de 20 a 21. Este tipo de diferencia puede parecer sutil, pero es clave cuando usamos estos operadores dentro de expresiones más complejas. Los operadores relacionales permiten comparar dos valores y saber si se cumple una condición. El resultado siempre es verdadero o falso y se usa mucho en estructuras como si o mientras. Por ejemplo, el operador doble igual verifica si dos valores son iguales. 5 igual 5 devuelve verdadero. También podemos usar distinto de, que se escribe con signo de admiración seguido de igual. 5 distinto de 3 también devuelve verdadero. Los signos mayor que y menor, que funcionan igual que en matemática. 10 mayor que 7 es verdadero y 3 menor que 8 también. También podemos combinar con igual, como mayor o igual que, o menor o igual que. La tabla muestra varios ejemplos y qué resultado devuelve cada comparación. Lo importante es entender que una condición relacional siempre produce un valor booleano, verdadero o falso, y eso es lo que permite tomar decisiones en el programa. En programación, muchas veces necesitamos combinar condiciones. Para eso usamos operadores lógicos que nos permiten formar expresiones más complejas a partir de condiciones simples. El operador AND, que se escribe con doble ampersand, evalúa si dos condiciones son verdaderas al mismo tiempo. Por ejemplo, 5 mayor que 3 y 10 menor que 20. Ambas condiciones son verdaderas, por lo tanto el resultado también es verdadero. El operador OR, escrito con doble barra vertical, evalúa si al menos una de las condiciones es verdadera. Si una sola se cumple, el resultado ya es verdadero. Por último, el operador NOT, que se escribe con un signo de admiración, invierte el valor lógico de una condición. Si una expresión es verdadera, el NOT la convierte en falsa y viceversa. En la parte inferior se muestran las tablas de verdad que resumen cómo funcionan estos operadores con todas las combinaciones posibles de valores. Una forma fácil de recordar cómo funcionan AND y OR es compararlos con circuitos eléctricos. El operador AND sí es como un circuito en serie donde todos los interruptores deben estar cerrados para que pase la corriente. Si uno está abierto, no hay paso. Por lo tanto, el resultado es falso. En cambio, el operador OR se parece a un circuito en paralelo. Con que uno solo de los caminos esté cerrado, ya hay paso de corriente. Es decir, el resultado es verdadero. Esta analogía ayuda mucho a visualizar cómo se comportan las condiciones combinadas. Los operadores de asignación permiten guardar el resultado de una operación directamente en una variable. El más simple es el signo igual, que simplemente asigna un valor. Pero existen versiones combinadas con otros operadores que permiten hacer la operación y la asignación en una sola línea. Por ejemplo, x más igual 5 es lo mismo que x igual a x más 5. Esto funciona también con resta, multiplicación, división y módulo. Este tipo de operadores hacen que el código sea más corto y más claro. Conviene acostumbrarse a usarlos desde el principio. El operador condicional con signo de pregunta es una forma abreviada de escribir una estructura if-else. Se lo conoce como operador ternario porque trabaja con tres partes. Primero va la condición a evaluar, después el valor si es verdadera y por último el valor si es falsa. Por ejemplo, si num1 es menor que 10, asigna 1 al contador, si no, le asigna 0. Todo eso se puede escribir en una sola línea usando este operador punto. El mismo resultado se puede lograr con una estructura if-else tradicional,
pero ocupa más líneas. Durante la cursada no vamos a usar este operador, pero es bueno conocerlo porque aparece seguido en programas reales. En C, igual que en matemática, las operaciones no se resuelven siempre en el orden en que aparecen. Existe un criterio de prioridad que define qué operaciones se hacen primero y cuáles después. La máxima prioridad la tienen los paréntesis, porque obligan a resolver lo que está dentro antes que nada. Después vienen la multiplicación, la división y el operador módulo. Por último, con menor prioridad, están la suma y la resta. Si en una expresión hay varios operadores con la misma prioridad, se resuelven de izquierda a derecha. Por ejemplo, en la expresión 10 dividido 2 por 3, primero se hace la división y después la multiplicación. 10 dividido 2 da 5 y 5 por 3 da 15. Saber esto evita errores y confusiones, sobre todo en expresiones largas. En este programa se está dividiendo 7 por 3 y el resultado es 3,0, lo cual parece incorrecto a simple vista. Lo que está pasando es que se están dividiendo dos números enteros, y en C, cuando se divide un entero entre otro entero, se descarta la parte decimal. El resultado es otro entero, en este caso 2 puntos. Ese valor entero se guarda en una variable float, pero ya es tarde. La parte decimal ya se perdió. Para que la división incluya decimales, al menos uno de los operandos debe ser un número de tipo flotante, como float o double. Esto es clave al trabajar con divisiones, porque si no prestamos atención al tipo de datos, los resultados pueden ser inesperados. Recordemos también que los tipos de datos tienen distinta precisión. Por ejemplo, un int guarda solo enteros y un float guarda decimales pero con precisión limitada. Más adelante, vamos a ver cómo convertir entre tipos para evitar este tipo de errores. Cuando se hace una operación entre datos de distinto tipo, el compilador de C necesita convertirlos a un tipo común para poder calcular el resultado. Por ejemplo, si un número es entero y el otro es flotante, el entero se convierte en flotante automáticamente para que ambos sean del mismo tipo. Esto puede hacer que se pierda precisión o que se modifique el resultado final si no lo tenemos en cuenta. El lenguaje C usa una jerarquía de tipos para decidir hacia qué tipo convertir. Desde el char, que es el menos preciso, hasta el long double, que es el más preciso. Si mezclamos un int con un double, el int se convierte en double. Si mezclamos un char con un int, el char se convierte en int. Esto se hace automáticamente, operación por operación. Por eso es tan importante saber qué tipos estamos usando y cómo se comportan en combinación. Vamos a cerrar este bloque con un ejercicio típico de conversión de tipos. En esta materia, la nota final se calcula con 3 tipos de evaluaciones: los parciales, el examen final y el trabajo práctico. Cada uno tiene un peso diferente. El promedio de los parciales aporta el 55%, el examen final el 30% y el trabajo final el 15%. Para resolver este ejercicio en C, hay que tener cuidado con los tipos de datos. Si declaramos todo como entero, los resultados intermedios pueden truncarse y afectar el cálculo. Por eso es importante usar float o double para las variables que participan en el promedio o en los cálculos con porcentajes. Además, este ejemplo refuerza cómo el compilador aplica conversiones automáticas entre tipos. De int a float o de float a double según la jerarquía que ya vimos. Con un ejemplo simple como este, el alumno puede practicar ingreso de datos, operaciones básicas, y también observar cómo se maneja la precisión de los resultados. Ahora veamos cómo escribe C internamente ese cálculo, y por qué es importante entender la conversión de tipos. Al sumar los 3 parciales y dividir por 3, si no aclaramos nada, C hace una división entera. Eso significa que descarta los decimales punto.
Para evitarlo, usamos un cast a float. Convertimos esa suma en número con coma antes de dividir. Así, el promedio de los parciales se transforma en float y luego se multiplica por 0,55 sin perder precisión. Lo mismo pasa con el examen final y el trabajo práctico. Aunque sean enteros, al multiplicarse por un número decimal como 0.3 o 0.15, se convierten automáticamente en float. Esto es lo que se llama conversión implícita de tipos. Si mezclamos enteros con decimales, el compilador convierte todo al tipo más preciso, en este caso float. Entender este detalle es clave para evitar errores silenciosos y resultados incorrectos en nuestros cálculos. Si querés profundizar más sobre este tema, podés consultar la sección de bibliografía en la plataforma virtual de la materia. Ahí vas a encontrar material adicional, enlaces y ejemplos prácticos. Con esto cerramos el recorrido por los conceptos de conversión de tipos en lenguaje C. Es un tema fundamental para escribir programas correctos y precisos, especialmente cuando trabajamos con operaciones matemáticas o datos que combinan distintos tipos. Gracias por acompañarme. Te invito a seguir explorando el resto de los contenidos de la materia.